Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en mi pantalla que tenemos el material del curso número 2, que es aprendizaje de las matemáticas de primaria. Tenemos las 5 semanas desarrolladas. Yo no he desarrollado la semana número 6, pero aún así, cuando ingreso a mi cursera y a mi curso de aprendizaje de las matemáticas, ya se obtiene el certificado que emite Coursera, porque completé el segundo curso de los 3 que tiene este diplomado. Entonces, puedo ya ver mi certificado, puedo verlo como lo vi en el curso anterior. Ya va a salir a nombre mío si ya hicimos el proceso de modificar el nombre en el módulo anterior, en el curso anterior. Entonces, aquí ya no hay necesidad de hacerlo. Ya me va a aparecer el, el certificado que da Coursera. Pero recuerden que la universidad emite un certificado cuando se finalicen los 3 cursos, que digamos que es como el certificado más importante de todos. Aquí le podemos darse descargar y pues nos lo descarga en PDF. ¿Listo? Igual puedo continuar con las actividades de la semana 6 a pesar de que no está chuleadito, ya me lo da como aprobado. Puedo continuar con la actividad de la semana 6 y a final de la próxima semana iniciar el curso número 3. ¿Listo, profes? Les gustaría que revisáramos algunos aspectos de esta semana. ¿Qué, de pronto, qué les pareció más difícil, en qué no han podido avanzar? ¿Qué comentarios tienen al respecto de las actividades de esta semana que era relacionada con la parte de medición, aprendizaje de las magnitudes y sus medidas? Profe, yo vi ahí un término en lo de las medidas, parece que con los cubos, que habla de linealidad. Ese término nunca lo había escuchado. Linealidad. Sí, está en los errores y las dificultades, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, sí. Está en la semana 5. Entonces en la última parte que tiene que ver con dificultades y errores de aprendizaje de las magnitudes. Dentro de las dificultades y los errores, no en el video, pero sí en el mapa conceptual, encontramos un término que se refiere a ilusión de linealidad, específicamente este, voy a agrandarlo un poquito, ilusión de linealidad. Entonces, habla sobre la importancia en la superficie, la capacidad y el volumen. ¿Y a qué se refiere linealidad? La linealidad quiere decir que un estudiante incurre en el error de asumir que si yo duplico, por ejemplo, tengo un cuadrado de lado 6, su área en este caso es 36, porque 6 por 6, ¿cierto? 36. Entonces, yo asumo que si yo duplico el lado del cuadrado, o sea, ya no es 6, sino 12, el doble, entonces el área también se duplica. Entonces haría 36 por 2. 36 por 2 es 72. Y el área de un cuadrado que tiene 2 centímetros de lado no es 72, es 12 al cuadrado, que es 144. Entonces, en este caso, la ilusión de linealidad quiere decir que si yo duplico la longitud o, por ejemplo, que si duplico el perímetro de una figura, por consiguiente también se va a duplicar su área. Entonces, eso es un error, incurre en el error de la ilusión de linealidad, que lo que pasa con una magnitud también necesariamente pasa con la otra, y no es cierto, no necesariamente ocurre de esa manera. Hay una pregunta de linealidad como tal, si no estoy mal, en el cuestionario final, ¿cierto, profe? Sí, en el cuestionario final está, claro que sí. En el cuestionario final miremos la pregunta como tal para reforzar ese concepto de la linealidad. Mm,
Ahí está. ¿Cuál de los siguientes, la quinta pregunta, cuál de los siguientes errores se asocia con la dificultad para reconocer linealidad? La primera opción dice, pensar que si un cuadrado tiene la mitad del área de otro, es porque sus lados miden la mitad de los otros lados. Eso es linealidad. Cuando yo Esa es la asumo, respuesta. sí, Esa que es. si yo modifico, saco la mitad, duplico, de una magnitud, necesariamente las magnitudes que intervienen en esa figura también se afectan, y no es cierto. La otra respuesta dice tener en cuenta solamente los cubos visibles para calcular el volumen de una figura compuesta por cubos. Esto también es un error en el que incurren los estudiantes cuando hacen el conteo de los cubos al momento de estar calculando volumen. Muchas veces nos ocurre que los estudiantes cuentan solamente los cubos que ven en la imagen, sin percatarse de que hay cubos, de que no se pueden visualizar en la imagen, pero que están. Entonces, ese también es una dificultad, pero se tiene que ver que está relacionada con la visualización, que es la visualización de la imagen. Como la imagen es plana y estoy identificando en una imagen que es plana, una imagen estoy visualizando los cubos, entonces incurren en el error de que no los ven completamente. Entonces, la primera tiene que ver con la linealidad y la segunda tiene que ver con la visualización, con las dificultades de visualización. ¿Sí me soy clara, profe? Sí, profe, sí, claro que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, profes? Ya tenemos más profes en la sala. ¿Les gustaría que revisáramos algunas de las actividades? Miremos las de las dificultades y errores de aprendizaje, teniendo en cuenta que la profe María nos mencionó la parte de linealidad. Miremos un poco sobre la actividad. Tenemos el cuestionario práctico. Miremos el cuestionario práctico pirámide y cubo. Esa es una pregunta que salió en una prueba saber de grado tercero en el 2013. Dice, esta pregunta evalúa contenidos del componente geométrico para el grado tercero de primaria. Están los sólidos, hay una pirámide y hay un cubo. Y la pregunta decía, ¿qué tiene la pirámide que el cubo no tiene? Y dan las opciones. La pirámide tiene más de 3 caras, mientras que el cubo no. La pirámide tiene más de 4 vértices, mientras que el cubo no tiene más de 4 vértices. La pirámide tiene una cara con forma de cuadrado, mientras que el cubo no tiene formas de cuadrado. Y la cuarta dice que la pirámide tiene caras con forma de triángulos, mientras que el cubo no tiene caras con formas de triángulos. Aquí me dicen que efectivamente la respuesta correcta a esta pregunta es la cuarta. La única respuesta verdadera es que el cubo en efecto no tiene caras triangulares. Pero la pregunta que me hacen aquí relacionada con las dificultades y los errores es en qué grupo podrían clasificarse los errores en que incurren los estudiantes que no marcan la opción 4. Entonces tenemos 3 tipos de errores. El de ilusión de linealidad, que es el que estábamos hablando ahorita, el de habilidades de visualización y el de relacionados con la conservación de la cantidad. Acuérdense que durante toda la semana veíamos que hay unas definiciones claves al momento de trabajar magnitudes. Una de ellas es conservación de la cantidad. ¿Listo? Pero enfoquémonos como tal en los errores que están acá. Entonces, está el de conservación de la cantidad, la conservación de la cantidad podemos identificarla tanto en longitud como en superficie, como en volumen y como en capacidad. ¿Sí? En la longitud ocupa un papel relacionado con la forma y la posición. Entonces, muchas veces se piensa que de hecho en todos, relación del espacio ocupado y en el volumen, en las formas cuadradas, rectangular alargada y tareas de hueco sobrante. Entonces, muchas veces se piensa, por ejemplo, ponían los ejemplos de una masa de plastilina, ¿sí? Entonces, relacionado, por ejemplo, con el volumen. Entonces, el volumen que ocupa la masa de la plastilina, así en masita, o el volumen que ocupa la misma cantidad de plastilina, pero entonces como
estiradita, por ejemplo. Entonces, en conservación de la cantidad. Bueno, las preguntas dicen, las opciones dicen, selecciona la opción que responde a la pregunta. Cuando un estudiante selecciona la 1, la 2 o la 3, ¿en qué error está incurriendo? En ilusión de la linealidad debido a que los sólidos tienen superficie y volumen. ¿Será que la linealidad tiene que ver con la superficie y el volumen, la relación entre ellos dos? ¿Podrían incurrir en linealidad de superficie y volumen de las dos magnitudes, observando los objetos por aparte y teniendo presente las magnitudes? Entonces, no sé, que por ejemplo digan que el cubo, si el cubo lo reducimos a la mitad, entonces, en tamaño, ¿sí? En superficie, por ejemplo, entonces el volumen también se reduce a la mitad. Sí, eso sería un error de ilusión de linealidad y no nos lo están mostrando acá. Aquí nos están hablando sobre todo de los elementos de los sólidos, de la cantidad de caras, de la cantidad de vértices, de las formas de las caras. Entonces no tiene que ver con la ilusión de linealidad, a pesar de que sí se podría manejar una dificultad de ilusión de linealidad a partir de superficie y volumen. Habilidades de visualización debido a la representación plana utilizada. Los errores de habilidades de visualización, que es dificultades de visualización, se identifican en volumen, por ejemplo, al no considerar cubos interiores o al imaginar caras que no se ven. Y la última es conservación de la cantidad debido a la forma y a la posición de los sólidos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Los profes que ya lo realizaron. ¿Será que podemos decir o nos están mencionando acá que, digamos que el volumen, si el duplico el volumen, entonces también se duplica la superficie, por ejemplo, teniendo en cuenta superficie y volumen? En alguna de las tres opciones nos mencionan eso, que al triplicar el volumen, entonces también se triplica el área, o que al reducir el volumen a la mitad también se reduce el área del sólido. ¿Me están hablando de alguna de esas características en las cuatro opciones? No, ¿cierto? Entonces no podríamos estar hablando de ilusiones de ilusión de linealidad. Ahora, tampoco podemos hablar de conservación de la cantidad debido a la forma y a la posición de los sólidos, porque estamos en efecto hablando de dos sólidos que son completamente diferentes. De hecho, Profe, ahí, ahí está hablando en el error de visualización en cuanto a que el estudiante no mira las caras que tiene la pirámide en la parte de atrás. Es error de visualidad, de sí, visualización. de hecho en las tres opciones es error de visualización. Dice que la Ujú. pirámide tiene más de tres caras, ¿sí? Pero no lo identifica en el cubo. Entonces es como si viera solamente el cubo, en el cubo la cara de adelante, la del frente, la tapa de encima y la tapa del lado. Entonces dice, nomás tiene tres. No Porque es que ahí identifica las de atrás. profe, es que se hace la comparación entre, porque dice que ¿qué tiene la pirámide que el Ujú. cubo no tiene? O sea, es la comparación que hay, que tiene lo que el uno tiene y lo que el otro no. Es de visualización, pero de comparación, porque están comparando lo que la pirámide tiene, pero que el cubo no. Porque mire la De pregunta. hecho, de hecho, pareciera que identificara algunas cosas en la pirámide, pero que no lograra visualizarlas en el cubo.
¿cierto? Porque dice tiene exactamente, más de 4 vértices y en efecto tiene más de 4 vértices, tiene 1, 2, 3, 4 y tiene el quinto que está aquí arriba, pero no lo exacto. identifica o no lo visualiza de la misma forma en el cubo. Correcto, son habilidades de visualización, sí señora. Miremos la reglamentación que nos da. Algunos escolares podrían incurrir en errores asociados a una dificultad de visualización como los siguientes. Considerar que la pirámide solo tiene dos caras, las delimitadas con líneas contiguas y que el cubo tiene solamente tres. Entonces hace referencia a que como si solo viera este triángulo de acá y este triángulo de acá. Y lo mismo con el cubo, la cara de adelante, la tapa de encima y la del lado. Entonces, B2 y B3 podría incurrir en esos errores. Otro, considerar que tanto la pirámide como el cubo tienen solo tres caras, las delimitadas con líneas punteadas. También tiene que ver con un error de visualización. Y considerar las líneas punteadas y las continuas en el mismo plano, de modo que la figura que está representada se ve como una composición de triángulos y un cuadrilátero que no es cuadrado. En este caso, el cubo se vería conformado por triángulos cuadrados y trapecios. Este error impide que vean con claridad la base cuadrada de la pirámide. Entonces, en este caso, también sería un error de visualización. ¿Listo? Miremos otro ejercicio. ¿Cuál les ha parecido más complicado de los cuatro anteriores? Pensamiento métrico, sentido de medida, cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y sus medidas, aprendizaje de la longitud y la superficie o el aprendizaje de la capacidad y el volumen. Los profes que ya han avanzado. ¿Cuál? Profe, yo digo que de pronto en lo que es capacidad, porque Capacidad y volumen, ¿cierto? sí, capacidad y volumen, digamos que porque a veces uno, por como que, bueno, uno siempre dice, no, que por falta de tiempo se dedica más a la parte numérica que a la parte de magnitudes y esas cosas, o debido al grado. Entonces va dejando como un poquito de lado lo que son las magnitudes, lo que es la parte geométrica. Entonces, pues va dejando, va como que no reforzando esos conceptos. Entonces, pues para mí ha sido de gran ayuda este curso en cuanto a las magnitudes, porque yo tenía rato que no manejaba eso. Entonces, pues para mí sí ha sido muy valioso, valiosísimo Gracias, profe. esos conceptos, sí. Así es. Y de hecho, en la parte, digamos que en perímetro de superficie es difícil. Es difícil porque sobre todo los estudiantes a veces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, perímetro y área, y estamos buscando como la relación que empiece y que las diferencia en el perímetro y el área, entonces muchas veces con la sola medida, 4 unidades cuadradas, 4 metros cuadrados, entonces aún así no identifican la diferencia entre perímetro y área. Y es Y, aún más difícil cuando hablamos de capacidad y de volumen, que tienden a ser similares, pero no lo son. diferente. Ujú. Miremos Profe, el de y también cuando nosotros trabajamos con chiquitines, con niños muy pequeños, cuando vamos a trabajar lo que es la longitud, porque yo lo viví, actualmente lo viví, cuando empezamos a medir con instrumentos arbitrarios, utilizando medidas arbitrarias, y cuando ya pasamos a la medida convencional que con la regla o con el metro, los niños, como dice ahí, que en la parte, en el error del hueco, que habla una partecita ahí, el error del hueco, el niño no toma la medida desde el cero, sino desde el uno o desde el dos o desde cualquier lugar de la regla o desde cualquier lugar del metro. esa es Entonces, pues, común, sí, sí, iniciar desde el uno. Ujú. exactamente. Entonces, pues, es decir que ahí
ha sido un refuerzo, Sí, es un cierto. refuerzo y a la vez eh, constatar que lo que yo viví en el aula, pues sí en realidad se ve, se nota en los contenidos de los programas que sí se incurren, los niños sí incurren en ese error, porque ya uno lo ha vivido. Revisen de lo que se menciona, revisen los videos, en los dos videos de dificultades y errores de aprendizaje, las medidas y magnitudes, a la parte que nos dan los errores en los que normalmente pueden incurrir los estudiantes, que no son todos, porque pueden aparecer más, eh, a la parte que nos dicen esos errores son comunes al momento de estar aprendiendo las medidas y las magnitudes, también nos dan como claves o qué se puede hacer para poder fortalecer esa dificultad. Revisemos el cuestionario práctico de lo que tiene que ver con el aprendizaje, el volumen y la capacidad. Creería yo que para mí era uno de los ejercicios más, como más complejos. Porque la idea aquí en esta actividad es distinguir el concepto de volumen del concepto de capacidad. Dice, la maestra de primaria utiliza dos tipos de recipientes y un líquido para experimentar con el volumen y la capacidad de los objetos. La experiencia consiste en observar y comparar diferentes tamaños de recipientes con diferentes niveles de líquido y simultáneamente responder las siguientes preguntas. ¿En cuál recipiente hay más agua? ¿Cómo puedes medir la cantidad de agua sin pesar los recipientes? ¿Qué indica la cantidad de agua de cada recipiente? Entonces, nos muestran simultáneamente dos niveles de líquido en dos contenedores diferentes. Entonces, por ejemplo, en el primer contenedor pareciera que es el mismo, solamente que la cantidad de líquido es diferente. ¿Mm? En este caso, En este caso, la capacidad de los dos contenedores, de los dos vasos, es la misma, porque son igualitos. ¿M? Son iguales, entonces pueden contener la misma cantidad de líquido. A eso se refiere con la capacidad, la cantidad que cabe dentro del contenedor. Pero el volumen del líquido en este ejemplo es diferente, porque el espacio que ocupa el líquido 1 dentro del contenedor 1 es mayor al espacio que ocupa el líquido 2 en el contenedor 2. Entonces, el volumen del líquido es diferente porque ocupan un espacio distinto dentro del contenedor. Aquí tenemos dos contenedores diferentes, uno más grande que el otro. ¿Mm? Tenemos uno más grande que el otro. Pareciera que fuera como que solo en altura, ¿cierto? Pareciera que fuera en altura porque están como igual de anchos. Pero mire que el nivel del líquido pareciera que es el mismo. En este caso, de llegar a ser el mismo y que solamente varíe en los dos contenedores la altura, no sea más alto que el otro, podríamos decir que la capacidad de los contenedores es distinta, ¿m? Porque el tamaño es diferente, pero que el volumen del líquido es el mismo, porque está ocupando la misma porción. Digamos que es la misma cantidad. Y aquí pasa otra cosa, aquí ya sí es totalmente diferente. Aquí no podríamos decir a simple vista si la cantidad de líquido es la misma. Tendría que utilizar otro método de medida para saber si la cantidad es la misma. De hecho, una de las preguntas que hacen acá es, ¿cómo puedes medir la cantidad de agua sin pesar los recipientes? ¿Qué podríamos hacer para establecer con exactitud si estamos hablando de la misma cantidad de agua? ¿Y qué atributo indica la cantidad de agua en cada recipiente? Bueno, la pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes objetivos está marcada la actividad? Cuando miramos la parte del aprendizaje de la capacidad y del volumen, en el mapa conceptual y en el video nos muestran unos objetivos. Voy a dirigirme al mapa conceptual. Voy a tener ambos abiertos.
aquí está, capacidad objetivos y volumen objetivos. Entonces están los objetivos que se esperan en el aprendizaje de la capacidad, que es reconocer que no es un atributo de cualquier objeto, distinguir aquellos objetos que sirven de recipientes, las unidades de medida de capacidad, los métodos directos para medir la capacidad y la presencia social de la capacidad de los recipientes, y los objetivos en cuanto al volumen, que en este caso en este caso se supone que el objetivo debe ser después de conocer bien el concepto de capacidad, percepción sensible, no es proporcional a la superficie, que tiene que a veces también se confunde lo que tiene que ver el volumen con el área, las unidades estandarizadas, los métodos directos para medir el volumen y los métodos indirectos para medir el volumen, así como la estimación del mismo. Entonces, dentro de los objetivos, me dice en cuál de los siguientes objetivos está marcada esta actividad. ¿Será que el objetivo de la actividad es identificar la necesidad de medir con unidades estándar el volumen de objetos concretos? ¿Qué unidades estándar tenemos para el volumen? ¿Con qué unidades medimos el volumen? ¿Con qué unidades medimos la capacidad? Con el litro, Con el litro, ¿cierto? La capacidad es con el litro. El claro. patrón de la unidad de capacidad es el litro. Y el volumen Pues, del volumen, bueno, por aquí creo que me Con el respondieron. centímetro cúbico no, profe. Sí, centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, sí, es exactamente. De hecho, un litro equivale a un decímetro cúbico. ¿Qué son las unidades cúbicas? Por ejemplo, el profe Mario Hernández dice un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico es un cubito, un cubo, que tiene por todas sus aristas un centímetro, ¿sí? Entonces, es el espacio que ocupa ese cubo. ¿Mm? El, Si es el metro cúbico, entonces estamos hablando de un cubo que tiene 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de largo y es el espacio que ocupa ese centímetro, ese metro cúbico. ¿Listo? Esas son las unidades estándar del volumen, estandarizadas. Entonces, aquí en esta actividad surge la necesidad de utilizar una unidad estándar para medir el volumen de los objetos. No, ¿cierto? Necesitamos saber en cuál recipiente hay más agua, pero no tenemos que decir con exactitud en qué medida. ¿Mm? no, señora. Para poder medir la cantidad de agua sin pesar los recipientes, no requerimos de una unidad estándar. Podríamos utilizar una copa más pequeña y empezar a mirar cuántas copitas de Sí, agua hay en cada vaso. Y eso no es una unidad estándar, ¿cierto? no, no, señora. ¿Y qué indica la cantidad de agua? Si es capacidad o volumen, en ese tipo de, tampoco necesitamos una unidad estándar. Listo, descartada. Utilizar procedimientos directos e indirectos para medir y estimar el volumen Utilizar. Esa es la respuesta. podría ser. Utilizar procedimientos directos e indirectos para medir y estimar el volumen. Y la última dice, identificar en objetos concretos la diferencia entre capacidad y volumen de un sólido. Esa ¿Por qué no, esa, podríamos descartar esto? porque estamos midiendo el volumen. Ujú. Estamos Estamos, haciendo medición del volumen. Sí, señora. Suena como la segunda mejor. Miremos Utilizar. aquí. Incorrecto. Para calcular el volumen del líquido mediante procedimientos directos, los escolares necesitan conocer el manejo de objetos graduados. Exactamente. ¿Cómo medimos el volumen de un objeto? Una es forma la de medir primera, el volumen de un la objeto. primera, profe, la primera, identificar la necesidad de medir con unidades estándar el volumen de objetos concretos. No, En no, esta, un momento respecto a esta, ¿cómo medimos el volumen de un objeto? ¿Cómo podríamos medirlo? ¿Qué objetos necesitamos para medir el volumen de un objeto? ¿Cómo sería el procedimiento para medir el volumen de un objeto? Ahí dice objetos graduados. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo podríamos medir el volumen con objetos graduados? no. La manera más fácil
De hecho, en una actividad que hicimos respecto a magnitudes en el curso pasado, entonces hablábamos de la corona. ¿Se acuerdan de la corona de Arquímedes? De cómo sabía si era oro o no. Y una manera en que midió el volumen, por decirlo así, era mirando en un objeto, en una Echando la barrita agua, en un líquido, en agua, en un líquido. y mirar cuánto subía, ¿cierto? Ahí Ujú. estamos midiendo volumen. Entonces necesitaríamos ese tipo de objetos graduados. Miremos la otra. Bueno, aquí habla de la diferencia entre capacidad y volumen de un sólido. Revisemos qué dice esta. En Eso esta es experiencia está incorrecto. Ahí va relacionada con primero. el significado de volumen, que es lo que mencionaba la profe María. Estamos midiendo el volumen. Se trata de inducir a los estudiantes a comprender que no solo se mide la cantidad de agua que hay en cada recipiente, sino también el espacio que ocupa el mismo dentro del recipiente, es Esa decir, el está volumen. relacionada con lo que vimos primero en los contenidos. Hubo una pregunta, esa que La de usted las, dice, la de las unidades estándar, a ver. es la La primera. estimación, ajá, que los estudiantes cientifiquen, bueno, hemos dicho que esta no por la unidad estándar, porque no estábamos estandarizando las unidades, pero miremos que dice que los estudiantes identifiquen el recipiente que contiene más cantidad de agua. Sin embargo, el hecho de que los estudiantes se vean en la imposibilidad de recurrir a un peso para medir la cantidad de agua de los recipientes presupone de pensar en una unidad de medida adecuada para medir el volumen del líquido. Por ejemplo, pueden recurrir a un tercer recipiente para trasvasar el agua, lo que decíamos de una copa más pequeña. Ese es un escenario que el docente puede aprovechar para introducir las unidades de medida estándar. Bueno, para introducir las unidades de medida estándar, que se requiere de una unidad de medida estándar. Porque igual, si tomamos una copita X, ¿eso sería una medida estándar? ¿Qué dicen, profes? Mm, no me parece. No, ¿cierto? No, la copa no es una medida estándar. La copa es una medida arbitraria, no, Sí, no. sí, sí. Entonces eso lo Pero, descontaba uno, sí, por las medidas, eso sí. pero a partir de esa medida arbitraria, podríamos introducir el concepto de medida estándar. Entonces, ver que la necesidad de estandarizar las medidas y de no utilizar medidas arbitrarias. Sí, puede ser. Bueno, ahí estaríamos definiendo entre esta y ¿cuál fue la otra que dijimos? Y esta, La procedimientos última, sí. directos e indirectos para medir y estimar volumen. Sí. Ok, Parecía que era ese tercero. listo. Profe, ¿Quieren que, una, señora, dígame, ¿qué quieren iba a que decir usted? revisemos la de longitud y superficie? Sí, puede. Miremos Y uno lo, de sí. y lo discutimos igual. Profe, bueno, mientras miramos ahí, yo le quiero hacer una pregunta con respecto a los certificados, profe, porque mi certificado no me aparece con nombre, ¿por qué? Revísese cuando usted ingresa acá a la primera, ¿se puede compartir pantalla? ¿Está en Déjeme ver. computador, profe? Es que estoy en el, déjeme me meto al computador, es que estoy en el celular, ya me meto en. Profe, un momento. Entonces, mientras usted va ingresando, ingrese a su computador y en la página principal de Coursera. Si no sabe cómo acceder a la pantalla principal de Coursera, presiona sobre las letras de Coursera, aquí, al lado Sí, izquierdo donde ya, dice un Coursera. momentito. Cuando ingrese a las letras de Coursera, aquí en este no le va a aparecer siguiente cuestiones claves del módulo, sino que le va a aparecer algo del nombre. Ya le Eso está digo. grabado en una sesión, si no estoy mal, fue en la sesión número 5 de la semana 5 del curso número 1. Bueno, esta es la actividad de área y de la parte de longitud y superficie. Cubre el tablero rectangular utilizando la menor cantidad de fichas. Puedes utilizar dos tipos de fichas, de 10 unidades cuadradas de área y de 8 unidades cuadradas de área. Una vez que hayas cubierto completamente el tablero, responde a la pregunta, ¿cuánto mide el área del tablero? Al realizar actividades en las que se usen diferentes formas para recubrir el tablero, se pueden desarrollar habilidades que permiten describir la evolución en el aprendizaje de las magnitudes.
En este caso, ¿en qué ámbito se puede describir esa evolución? Aquí tenemos varias respuestas. Tenemos composición aditiva de la superficie, que es como descomponer una figura en figuras pequeñas y de pronto que estén más estandarizadas, no sé, en un cuadrado, en un rectángulo, donde yo pueda calcular el área de manera más sencilla y volverlas a recomponer. ¿Mm? Eso es composición aditiva. Conservación de la superficie. Lo que mencionábamos, que una figura puede tener, o varias figuras pueden tener la misma área, así tengan formas visualmente diferentes. Por ejemplo, los triángulos. ¿Sí? Entonces, puedo tener un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, y puedo tener un triángulo obtusángulo con la misma base y la misma altura, y en ese caso las áreas son iguales porque tienen la misma base y la misma altura, a pesar de que visualmente se vean diferentes, o que estén en posiciones diferentes. Y la transitividad de la superficie, que tiene que ver con la comparación en los tamaños. ¿Sí? En el caso de superficie, que si hay una superficie que es más grande que otra y hay una tercera superficie que también guarda la misma relación, entonces la primera es más grande que la tercera. Entonces tiene que ver con el tamaño, la transitividad de la superficie. De estas tres que tenemos ahí, ¿en cuál ámbito se puede describir esa evolución con este tipo de ejercicios? ¿Será que tiene que ver con la composición aditiva? Porque se puede componer la superficie del tablero con las fichas rojas y verdes sin quedar espacios ni huecos. No, me parece la segunda, conservación de la superficie. Conservación de la superficie porque se puede crear el tablero con diferentes cantidades. Ujú. Y la superficie del tablero no cambia. Esa es, fijo. Debe haber otra. ¿Cuál de las dos? Porque debe haber otra porque nos dan como opción los cuadritos, ¿no? Si fuera Se circulito responden sería a la una sola. pregunta. Sí. ¿Cómo? Sí, nos toca con dos, porque dice selecciona las opciones, sí. Sí. Ujú. Profe, con lo de transitividad, La superficie. Ahí se están haciendo comparaciones en cuanto a tamaños de la superficie. No, con tamaño no, porque dice que la superficie no cambia. Ujú. Y no Sería nos están la pidiendo que primera comparemos los composición. tamaños. Sería como la composición aditiva y la conservación. Sí, la composición aditiva tiene que ver con componer una figura Ujú. con varias figuras más pequeñas. Entonces yo puedo armar un cuadrito de estos con más, o puede ser con solo este, o puede ser con solo este, pero con figuras más pequeñas. Ah, o sea, por eso dice aditiva, porque las junto, ¿sí? Las sumo todas para obtener el área completa. Entonces también tiene que ver con la composición aditiva. Listo. Y pasamos. Sí, este tipo de estas tres características, composición aditiva, conservación de la superficie y transitividad, se pueden manejar tanto en el área como en la capacidad, como en bueno, como en la superficie, como en la longitud y como en el volumen. ¿Listo? profe, ¿Listo, sí. profe? ¿Sí pudo? Ahora, ¿cómo le hago para compartir pantalla por medio de